donde no vayas en el nombre de Jesús. Dios, solo tu poder, tu palabra, Señor, puede transformar nuestra vida. Por tu Espíritu Santo y por la sangre del Cordero de Dios, damos gloria a ti, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Lo leo nuevamente. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Es algo importante que usted y yo necesitamos entender, necesitamos aprender a ser pacientes. Amén. A ser pacientes. ¿Qué significa la paciencia? Esperar. Esperar. Pero aquí el apóstol Santiago, ¿qué está diciendo? ¿Hasta cuándo debemos esperar? ¿Hasta que recibamos la respuesta? ¿Hasta que recibamos la bendición? ¿Hasta que se pase la tormenta? Dice el apóstol Santiago. Él está diciendo, tengan paciencia hasta la venida del Señor Jesucristo. Y el cristiano no entiende hoy, el cristiano no entiende lo que es esperar en Dios. Dios tiene tiempos. Dios tiene un tiempo para cada cosa. Y el cristiano, yo quiero que usted hoy se imagine el cristianismo o el camino del cristiano como una barca. Imagínese una barca en la cual usted y yo nos montamos. ¿Cuántos aquí se han montado en una barca alguna vez? ¿Alguien les cuenta? Cuando usted pone sus pies en una barca, ¿qué es lo primero que siente? Inseguridad. ¿Por qué razón? Porque se mueve de un lado a otro. Y entonces la persona que le dice a usted que se monte, ¿qué le dice? Le dice tranquilo, tranquilo, súbase tranquilo, que no se va a hundir, no se va a caer. ¿Cierto? El cristianismo es igual. Igual es el camino del Señor, es como una barca en la cual usted viene corriendo del mundo, usted viene corriendo de los problemas, usted viene corriendo de una vida terrible y se monta en la barca. Pero esta barca no es como un buque muy grande o como un crucero de esos que son hoteles gigantes, que usted se sube tranquilo, va como en un edificio sobre el mar. No, el cristianismo es como una barquita pequeña que se mueve, se sacude, y que usted no sabe a dónde lo va a llevar o cuánto tiempo se va a tardar, pero que usted no tiene otro lugar a donde ir. Así es el cristianismo. Y a medida que usted va avanzando, va conociendo, va descubriendo, va aprendiendo, va experimentando cosas nuevas. Pero usted necesita asegurarse que esté metido en esa barca y aprender a esperar. A esperar. Es lo que el apóstol está diciendo aquí a la iglesia. Quiero decirles que la carta de Santiago fue la primera carta que se escribió en el Nuevo Testamento. La primera carta del Nuevo Testamento es esta del apóstol Santiago. El apóstol Santiago, o también llamado Jacobo, hermano del Señor Jesús, hermano de carne, hermano por parte de su mamá, él quedó a cargo de la iglesia de Jerusalén. Y la iglesia tenía muchos desafíos, tenía batallas, pero sobre todo tenía muchas cosas que no sabía, que no conocía. Y el apóstol Santiago se da cuenta que ellos, en medio de todo ese dudas, desconcierto, en medio de todo eso, el apóstol Santiago, inspirado por el Espíritu de Dios, envía esta carta como una instrucción a la iglesia. ¿Amén? A la iglesia que ya estaba metida en esa barca. Y les dice, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Y esta carta fue escrita hace 2000 años. Y hoy la gente continúa diciendo, ay, es que Jesús siempre ha dicho que hace 2000 años que ya viene. Bueno, yo quiero decirte una cosa. Cuando el apóstol Santiago está diciendo, tenga paciencia hasta la venida del Señor, él está hablando en dos sentidos. Jesucristo, la Biblia dice que va a regresar por su iglesia como ladrón en la noche. Amén. 1 Tesalonicenses capítulo 4, que regresará como ladrón en la noche, que vendrá por su iglesia
la raptará, la llevará al cielo. ¿Cuántos saben eso? Bueno, esa es la venida del Señor Jesús a la que está haciendo referencia aquí el apóstol Santiago. La primera, cuando venga por toda su iglesia sobre la tierra, aquellos que tienen el Espíritu Santo, que han sido sellados con el Espíritu Santo, vamos a ser recogidos por el Señor. Y como dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4, nos reuniremos con el Señor en el aire. ¿Lo leemos? Vamos a leer Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Versículo 14 en adelante. Cuando esté ahí puede decir amén. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, ¿cuántos están vivos? Amén. Nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. ¿Se dan cuenta de lo mismo que habla el apóstol Santiago? Hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Está dándonos esta primera forma o primera fase de la venida de Jesucristo por su iglesia. Aquí Santiago está haciendo referencia a esto que acabamos de leer. Regrese conmigo a Santiago 5, 7. Entonces dice que el Señor mandará con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. ¿Ven? ¿Cómo será esa trompeta? ¿Va a ser algo así parecido a eso? Sonará la trompeta, y los que estemos vivos para ese día seremos arrebatados. Pastor en la casa, y el carro, y el traje, y los muebles nuevos, eso se queda. Pero tu alma y la mía es la que va a subir, y seremos transformados con el Señor. Amén. Entonces aquí el apóstol Santiago les está diciendo: esperen pacientemente hasta la venida del Señor. ¿Cuál? El rapto. Pero ¿cuál otra venida del Señor se acerca? ¿Cuál es la otra venida del Señor a la que hace referencia el apóstol Santiago aquí? Porque entonces muchos habrán dicho durante cientos de años que ya viene Jesús y ellos murieron. Bueno, la segunda forma que explica aquí el apóstol Santiago de la venida de Jesucristo, te la quiero mostrar en 2 de Corintios capítulo 5 y versículo 10. Vamos primero a Hebreos, perdónenme. Vamos primero a Hebreos. Vamos a leerla en Hebreos capítulo 9, versículo 27. Vamos a leerlo. Hebreos 9, 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Ahora sí vaya conmigo a 2 Corintios 5, 10. 2 Corintios 5, 10. Dice la palabra del Señor: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces aquí el apóstol Santiago está enfocando la venida de Jesucristo ya en dos formas diferentes. La primera,
dice, tenga paciencia hasta la venida del Señor. O sea, tenga paciencia hasta el rapto de la iglesia. Pero la segunda dice, usted tenga paciencia hasta que Jesucristo venga por su alma. ¿Cuándo? Cuando usted muera. Entonces la palabra de Dios, sea en el rapto o sea el día de nuestra muerte, nos está llamando a ser pacientes y a enfrentar todas las batallas que tenemos hasta ese día. Está llamándonos a no desmayar. Está llamándonos a no rendirnos. Está llamándonos a estar listos y preparados, bien sea para el rapto o bien sea para la muerte. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso lo leímos en Hebreos 9, 27. No se le olvide ese versículo. Está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Háblele de eso a una persona incrédula. Léale ese versículo para que sepa que el día que muera no se va a quedar enterrado ahí y que ahí se acabó. No, el día que muera va a un juicio. Amén. Y va a tener que responder por lo que hizo. Y usted y yo también. A eso está haciendo referencia el apóstol Santiago. Pero es una carta de aliento. Esta carta del apóstol Santiago es una carta de ánimo a una iglesia que estaba siendo perseguida, a una iglesia que estaba siendo atribulada. Muchos creyentes de la iglesia primitiva murieron, dieron sus vidas por Jesús. Y a esa gente es que el apóstol Santiago les está hablando, a principalmente creyentes judíos, porque estaban en Jerusalén, principalmente judíos que eran perseguidos por otros judíos, aquellos judíos que no reconocían a Jesús como el Mesías. Ellos persiguieron a la iglesia primitiva, la enfrentaron, la encarcelaron, mataron a muchos de ellos, la entregaron en manos de los romanos. Después vino el Imperio Romano, siguió esa persecución terrible contra el cristianismo. Y esta carta es para animar a esos creyentes. Entonces Santiago les dice, tengan paciencia. Y les dice en el versículo 8, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones. Me gusta esa parte de afirmar el corazón, porque era lo que el Señor nos hablaba el domingo pasado en 1 Pedro capítulo 5, que debíamos establecernos, afirmarnos, fortalecernos y crecer. Usted necesita afirmar su corazón. En su corazón están sus emociones. Dice la palabra en Proverbios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Entonces tu corazón necesita afirmarse. Volvemos al ejemplo de la barca, del barquito. Tú pones tu pie en el barquito, lo primero que hace el barquito es tratar de alejarse, moverse de un lado a otro, y entra en el temor. Y tú dices, bueno, ¿será que me puedo meter ahí o no? De pronto me caigo y me voy para el agua y no sé nadar. De pronto me boto en el barquito da la vuelta y nos hundimos. Entonces cuando tú entras al camino del Señor, no significa que todo está ya tranquilo, que ya todo está maravilloso. No, entras en un camino desconocido. Entras en un camino en el cual tú cada día debes aprender algo nuevo. Tú pones un pie, empiezas a sacudirse la barquita, pero dices, no, yo me voy a meter completamente. Metes el otro pie, ya estás dentro de la barca, y aunque se sacude al comienzo, se estabiliza y se afirma. Ahí ya tú te sientas y comienzas a contemplar el paisaje, comienzas a escuchar el mar. Ese es el camino de Dios, ese es el camino del Señor. Entonces tú necesitas afirmarte en este camino. Necesitas vencer el miedo, necesitas vencer el mundo, necesitas que tus dos pies estén en la barca. Porque si tienes un pie en la barca y el otro en el puerto, vas a estar así. Ni estás en la barca ni estás en el puerto. En cualquier momento que la barca se separe, te vas al fondo y te hundiste. Entonces el cristianismo es un camino en el cual tú debes estar metido completamente. Una vez tú te metes completamente en el cristianismo, te afirmas. Porque ya no tienes un pie aquí y el otro aquí. Ya estás firme.
acá metido completamente. ¿Qué viene después de eso, pastor? Viene un trayecto maravilloso y hermoso, la vida del creyente. En ese océano tú vas a conocer a tu Creador. ¿No escuché ni un amén? Eso es lo maravilloso del cristianismo. No es la prosperidad económica, no es que ay, que ya con toda mi familia voy a estar contento y en paz. No, lo maravilloso del cristianismo es que vas a conocer a tu Creador. Eso es lo mejor, la mayor bendición que podemos tener es que esa barca nos va a acercar a Él cada día más. Esa barca no tiene un motorcito para tú acelerarlo. Esa barca no tiene remos para tú llevarla donde quieras. Esa barca va a estar dirigida por el soplo del Espíritu de Dios, que es lo que tú y yo necesitamos. ¿Cuántos necesitan el Espíritu Santo? ¿Cuáles son las batallas del cristiano? Las batallas del cristiano son cuando tienen un pie en la barca y el otro en el puerto. Esas son las batallas. Y no vas a prosperar nunca, porque tú necesitas afirmar tu corazón. Cuando el corazón está firme, ¿qué significa que el corazón esté firme? ¿Hay inseguridad cuando el corazón está firme? ¿Qué hay? En vez de inseguridad, ¿qué hay? Seguridad, confianza, fortaleza. Amén. Entonces el Señor compara este camino maravilloso con una barca. ¿Cuántos quieren escuchar la historia de la barca? Muy pocos. Usted necesita escuchar lo que Dios está diciendo. Usted menosprecia hoy estas palabras. Usted no me está menospreciando a mí. Usted está menospreciando al autor de esta palabra. Y Dios me mandó a hablar esta palabra hoy a usted, porque usted la próxima semana va a tener batallas. Y las palabras que usted hoy escuche le van a ayudar a salir bien de esas batallas. La palabra que usted hoy menosprecie, la palabra que hoy usted desperdicie, le va a hacer falta la próxima semana. Este es un pan que Dios manda cada domingo para tener fuerza la siguiente semana. Por tanto, el Señor espera que usted hoy se coma toda esta cena maravillosa y deliciosa. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, entonces ahora sí, ¿cuántos quieren la barca? Mejorando, pero todavía no es suficiente. Vamos a Mateo capítulo 8, por favor. Me gusta mucho esa historia de la barca porque hace tal vez un año, 2 años, nos fuimos de paseo a un laguito y nos metieron en una barquita que parecía que se iba a hundir. Pero fue maravilloso porque una vez allí en esa barquita con mi hermano disfrutábamos así, nos íbamos y remábamos y todo tan tranquilo, dejándonos llevar ahí en esas aguas, en ese laguito, unas aguas lindas, que se veía ahí el fondo, las piedritas, y vea qué paseo tan delicioso. Qué tranquilidad nos trajo y qué paz se sentía. En no estar uno ahí peladeando, esforzándose o algo, sino no, tranquilo, dejándose llevar. Bonito eso. Por eso me gusta cuando el Señor me dio esa parábola de la barquita, me gustó mucho. Y este mensaje es del Señor Jesucristo, porque a Él le gusta mucho hablar con parábolas. A Él le gusta hablar con parábolas. Dice el versículo 23, Mateo 8, 23. Y entrando Él en la barca, sus discípulos le siguieron. ¿Quién entró primero a la barca? Jesús. ¿Y después quién? ¿Eso le dice a usted algo? Amén. Bueno. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero Él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¡Ay, santo Dios! Esta historia la conocemos bastante, ¿verdad? Pero varios aspectos me gustan aquí de esto. Primero, el primero en entrar en la barca es el Señor Jesús. Él es el primero. ¿Y sus discípulos qué hacen?
los sigue. Entonces ellos ven que su maestro entró en esa barca y dicen, no, vamos muchachos todos a la barca, y se meten todos ahí con él. Van tranquilos y dicen, está tan bueno esto que miren, está tan sabroso el paseo que hasta el Señor se durmió. Pero cuando el Señor se duerme, entonces se levanta una tormenta muy fuerte y el viento sopla y el mar empieza con todo su estruendo a sacudir esa barca de un lado a otro. Pero Jesús duerme y sus discípulos ¿en qué entran? En pánico, miedo. La mayoría de sus discípulos eran ¿qué? Pescadores de oficio. ¿Y un pescador dónde pesca? Y para pescar en el mar, ¿en dónde se sube? En barcas. Pero la tormenta era tan grande, esto ya lo enseñaba antes, la tormenta era tan fuerte que esos pescadores pensaban que la barca se hundía. Y se asustaron. Y en medio de su miedo, ¿qué hacen? Despertar al Señor. Y dicen, Señor, nos tocó botarnos todos de la barca porque esto se va a hundir. Fíjese de qué nos habla esta parábola. Bueno, esto ya no es parábola, esto sucedió. Pero ¿de qué nos habla esto comparándola a la parábola del barquito? ¿Cómo estaban los corazones de ellos? Con miedos, con inseguridad, con muchos sentimientos que les quitaban a ellos su fe. O sea, sus corazones no estaban firmes. ¿Recuerdan las palabras de Santiago? Afirmad vuestros corazones hasta la venida del Señor. Los corazones de ellos no estaban firmes. Ellos aún no conocían quién era Jesús. Ellos no sabían qué clase de poder tenía Jesús. Habían visto algunos milagros, pero no sabían que Jesús era siendo el Hijo de Dios, él mismo siendo Dios, también tenía poder sobre el mar, sobre el viento, sobre todo. Por eso ellos dan esta respuesta. Miren la respuesta que dicen acá, versículo 27. ¿Qué hombre es este que aún los vientos y el mar lo obedecen? Entonces eso nos habla que ellos desconocían a Jesús. Ellos no tenían un conocimiento completo del Señor Jesús. Ellos lo conocían en parte. Ellos, aunque estaban montados ahí en la barquita, no se habían acercado a él lo suficiente, no creían en él lo suficiente. Por eso se levanta el viento, la tempestad y les da miedo. ¿Y el Señor, cómo estaba el corazón del Señor? Porque el Señor, ¿dónde estaba el Señor? ¿Dentro o fuera de la barca? Dentro de la barca. Muchas veces para uno se monta en la barca y uno está aquí en el puerto, en tierra firme, seguro, y le dice, tranquilo, hágale, y la persona se está viendo, no, fresco. Y entonces la persona dice, bueno, ¿por qué no viene usted y se monta y sabe lo que se siente aquí para que vea cómo me siento yo? Porque muchas veces hay gente que da instrucciones así de lejos, pero no se mete ahí. Pero el Señor Jesús iba dentro de la barca. Eso me acuerda la historia del marinero creyente. ¿Cuántos saben esa historia? La del marinero creyente. ¿No se la saben? ¿Sí la saben? ¿No la saben? Bueno. Resulta que estaban a punto de abordar en un barco un grupo de hombres. Resulta que ellos se meten al barco, pero antes de eso, había entre todo este grupo de personas había varios que eran cristianos. Y le predican a ellos, pues como buenos cristianos, le predican a todos antes de meterse. Vamos a orar por este barco para que no se hunda. Y entonces por allá hay un incrédulo, por allá hay un hombre que se empieza a burlar de los cristianos. Y vienen ellos y le predican y le dicen, oiga, usted cómo no es temeroso de Dios. Venga para acá y nosotros le vamos a hablar de Dios. Dice, no, yo no creo en Dios, a mí no me hable de eso. Bueno, le dicen, listo, ellos igual le predicaron. Se meten todos a la barca y cuando están en el barco se levanta una tormenta como esta así terrible. Y se empieza a sacudir ese barco de lado a lado que todos ya pensaban que se hundía. En medio de eso los cristianos, también un poco atemorizados, se toman las manos y empiezan a orar. Están ahí orando, Señor, ayúdanos, Dios, toma el control, Señor. Pero en medio de eso comienzan a escuchar a un hombre gritando, diciendo, Señor, Dios mío, tú eres el Dios del cielo, de la tierra, del mar, Dios, ayúdanos, Señor, mira que nos hundimos. Y
Y entonces los cristianos que están tomados de las manos dicen, bueno, pero ¿y quién podrá ser este hombre que llama a Dios con ese amor y con esa fe? Y cuando volvían a ver, era aquel hombre al que le habían predicado en la tierra, que se había burlado de Dios y que no había creído. Y entonces ellos se acercan y le dicen, oiga, usted no creía, que no creía en Dios. Allá le predicamos y usted dijo que no hay Dios ni nada, y ahora usted está clamando al Señor con más fe con nosotros. Y él dijo, pues claro, es que yo allá no creo en Dios, pero aquí es donde mi fe realmente se hace fuerte. Él creía en Dios era en la tormenta, en el momento difícil. Hay hombres que viven una vida con Cristo así. Hay personas que viven una vida con Cristo así, que a pesar de que están metidos ahí en la barca, no se acercan al Señor, no se acercan a Él, lo tienen de lejos. Y solo cuando viene una tormenta, cuando viene el incendio, cuando viene el momento difícil, es que comienzan a orar y a clamar, y apenas se calma la tormenta, otra vez se alejan del Señor. ¿Qué quiere el Señor? Que su corazón sea firme, que usted sea constante, que usted no sea un hombre de circunstancias. ¿Cuántos dicen amén? Que no se acerque a Dios solo por sus problemas. Acérquese a Él por quien es Él. Por gratitud, por amor. No significa que Dios no le va a responder a usted en la tormenta. Él es bueno, Él es misericordioso, Él siempre responde. Pero el acercarme a Él en todo momento me va a dar mayor conocimiento de Él. Es lo que sucede aquí con sus discípulos. El Señor, en medio del dolor y del miedo que sentían sus discípulos, se levanta y simplemente reprende el viento, reprende el mar, y se hace grande bonanza, o sea, se calma todo. Eso hace Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos saben de lo que les estoy hablando? Amén. Que cuando la cosa está terrible, todos vamos a Él, y Él enseguida se levanta y calma todo. Y es increíble, en cuestión de horas, de un día para otro, el Señor calma todo ese alboroto que se había levantado. ¿Sí les ha pasado o no? Entonces, ¿saben de lo que les estoy hablando? Dios hace eso. ¿Por qué? Por quién es Él. Porque es un Dios de amor, porque es un Dios de misericordia, es un Dios compasivo. Por eso Él viene a nosotros y hace estas cosas. Pero ¿qué espera el Señor? Que nosotros nos afirmemos, que nosotros crezcamos en Él cada día. ¿Cuántos dicen amén? ¿En qué está fallando el cristianismo hoy? En que muchas veces no estamos metidos en la barca completamente, sino un pie afuera y un pie adentro. ¿En qué está fallando el cristianismo hoy en día? ¿En qué fallan muchas personas que dicen ser cristianas hoy en día? En que aunque están en la barca, están lejos de Él. En que no le quieren seguir. Dice esta historia que Jesús entró en la barca y sus discípulos, ¿qué hicieron? Le siguieron. Usted necesita seguir el camino de Cristo. Usted no se puede quedar sentado en la banca mirando. Cuando usted se queda ahí sentado y que el Señor va caminando y caminando y caminando, llega un momento en que usted ya no lo ve más. ¿Por qué? Porque el Señor nunca está quieto, el Señor siempre sigue avanzando, pero usted se quedó aquí quieto. Ahora, ¿cuánto más usted se va a alejar de Él si Él sigue caminando hacia allá? Dios no quiere eso. Dios quiere que usted lo siga. Dios quiere que usted vaya detrás de Él. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué era lo que hacía el Señor Jesús aquí en este momento de la palabra, en el contexto donde nos está hablando? ¿Qué iba a hacer el Señor? ¿A darles un paseo por el mar de Galilea? No. ¿A qué iba el Señor? ¿Por qué se montó en esa barca? Mire, si usted lee el contexto de esta historia, dice que el Señor Jesús dejó una grande multitud, hizo milagros, hizo de todo, y la gente estaba feliz, una grande multitud, o sea, 5,000, 8,000, 10,000 personas ahí felices por los milagros, y Jesús los dejó y se montó en la barca. Siguió adelante al llamado que Dios le había hecho. Y si usted continúa diciendo en el versículo 28, dice: cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. ¿Por qué Jesús se montó en esa barca?
Pero Jesús dice, yo no me voy a quedar aquí, aún hay gente que me necesita. Por eso Él despide esa multitud y se monta. La multitud no entró en la barca. ¿Quiénes fueron los que entraron en la barca? Únicamente sus discípulos, únicamente los que le seguían. ¿Por qué se levantó ese viento? ¿Por qué se levantó esa tormenta que iba a hundir la barca? Por lo que estaba esperando en la otra orilla. Eso nos habla de una batalla espiritual. Había una bendición muy grande, muy grande. Había 2 hombres endemoniados que tenían en temor toda esa región. Toda esa región estaba en temor, porque la furia de estos 2 hombres y su fuerza era tan tremenda que nadie los podía controlar. Nadie. Y Jesús dice, voy al rescate de esas 2 almas y vamos a conquistar esa tierra. El enemigo, ¿qué hace? El enemigo levanta tormenta, sopla un viento terrible, golpea el agua contra la barca para hundirla. ¿De qué les estoy hablando? Devuélvase a Mateo capítulo 7. Devuélvase al 7. En el versículo 24. ¿Cuántos están escuchando esta palabra? Amén. Quiero decir, hay una diferencia entre oír y escuchar. Amén. Todos aquí en este lugar están oyendo, ¿verdad? Amén. ¿Todos están oyendo esta palabra? Amén. Si yo desconectara los speakers, si mi hermano Rubén le bajara el sonido, ya no todos podrían oír. Oirían los que están más cerquita, los otros no me oirían, ¿cierto? Pero escuchar es diferente a oír. Escuchar es cuando tú le prestas atención. Amén. Cuando tú dices, Dios, ¿qué me estás tratando de decir hoy? ¿Qué me estás hablando, Padre? ¿Por qué me estás diciendo estas cosas, Señor? Ese es el que escucha. Amén. Vuelvo a ir a la pregunta, ¿cuántos están escuchando? Amén. Vean que muy poquitos están escuchando. Miren lo que dice el versículo 24, Mateo 7, 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Fíjese el ataque espiritual, el ataque del enemigo en 2 fracciones diferentes de la Biblia, pero con elementos iguales. ¿Cuáles? El río, el mar golpeando con fuerza. ¿Y cuál otro? El viento. El viento. Tu vida cristiana va a ser golpeada por 2 enemigos principalmente. 2. Primero, el ataque que el enemigo, que el diablo lanza con fuerza para derribarte. ¿Cómo es ese ataque, pastor? Fácil. Problemas en la familia, problemas con tu cuerpo, enfermedades, problemas en tu economía, problemas dentro de tu iglesia. Te levanta gente en contra, gente que habla mal de ti, gente que te menosprecia, te manda pensamientos, te dice renuncia, no sigas adelante, ¿para qué sigues creyendo en esto? No vayas a la iglesia, allá nadie te quiere. Todo eso es un ataque del enemigo, viene y golpea con fuerza la barca o la casa, que es lo mismo en este aspecto. Pero el segundo ataque que el enemigo utiliza es el viento. El viento. El viento es comparado con la doctrina, la enseñanza. El enemigo intenta confundirte. El enemigo te habla cosas para que tu fe se apague. El enemigo te habla cosas en contra de tus autoridades. El enemigo coge a tus autoridades, por decir a tus pastores o a los que están al frente del ministerio, y te hace pensar en contra de ellos. El enemigo arma escenas. El enemigo pone el escenario. ¿Cuántos saben qué es un escenario? Amén. El enemigo arma un escenario y trae los actores. Trae todo, actores, todo. Y empieza a filmar. Y entonces genera toda la escena.
que está en contra tuya y te mete ahí en esa escena. Y cuando tú estás ahí no sabes nada, pero empiezas en medio de una situación terrible para ver en qué momento tú cometes un pecado. Tan pronto el enemigo logra tener ahí en la cámara grabado tu pecado, dice: listo muchachos, suficiente, coge este video y se va para el cielo. Y dice: Señor, aquí vengo, ahí está el pastorcito de esa iglesia, míralo, aquí está grabado, ese hombre es terrible, aquí traigo el pecado. ¿Cuántos años que les estoy hablando? Ahí está tu hijo, tu hija, que es que te oran, que es que te cantan, que es que te alaban. Ahí está el Señor, mira, aquí viene en video, fresquecito. Por eso la Biblia lo llama como el acusador de nuestras almas. Pastor, ¿de qué me está hablando? Yo no te lo quiero hablar, yo quiero que la Biblia te lo muestre. Zacarías. Capítulo 3. Porque si hay algo que he visto del cristianismo es gente que no tiene discernimiento, gente que no entiende que los ataques del enemigo son para que su barca se hunda y que el enemigo le pone a usted tentaciones, que el enemigo lo mete a usted en momentos difíciles para únicamente sacarle a usted un pecado, para que de su boca salga: ay Señor, yo ni para qué sigo adelante más, Señor. Si esto es así terrible, yo ni para qué continúo, Dios. Es que yo oro y no me escuchas. Es que yo pido y no me das. Es que, Señor, yo tanto que te he dicho y mira, tú estás ahí todo quieto. Yo creo que tú te olvidaste de mí, Dios. Yo creo que realmente esas cosas que dijiste no eras tú, sino eso fue el pastor que se las inventó, Señor. Eso es lo que el diablo está esperando que salga de tu boca para ir a acusarte. ¿Cuántos saben de lo que les estoy hablando? Amén. ¿Sí les ha hecho pensar eso el enemigo alguna vez? ¿Cierto que sí? A mí también, mucho. Por eso les estoy predicando la palabra que Dios me manda. Mira lo que dice Zacarías capítulo 3, versículo 1. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarlo. Para ahí un momento. Personajes en este versículo. ¿Cuáles son los personajes en este versículo? Sumo sacerdote Josué, Satanás y ¿quién más? Y el ángel de Jehová, o sea, Dios mismo. Vamos a explicar esta escena. Imagínense al Señor Dios Todopoderoso sentado en su trono de gloria. Grande, como ese gigantesco. Ahora imagínense que llega como una hormiguita chiquita. Ese es el sumo sacerdote. Una hormiguita chiquitita grande de la grandeza de nuestro Dios. Y llega así el sumo sacerdote. Y al lado derecho de quién está la serpiente antigua, el diablo, Belcebú, Satanás. ¿Y qué está haciendo él? Acusando. Versículo 2. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Bueno, ¿cómo es la escena? ¿Quién está aquí adelante? Nuestro Dios. ¿Quién está delante del Señor? Josué. ¿Qué era Josué? ¿Cuál era su oficio? Sumo sacerdote. La máxima autoridad espiritual de Israel. No había una autoridad espiritual mayor que la del sumo sacerdote. ¿Amén? ¿Por qué razón? ¿Por qué? Él era el único que podía entrar delante de Dios una vez al año con la sangre de un animalito a pedir perdón por el pecado de él y de todo Israel. Por eso él era la máxima autoridad. Pero como máxima autoridad, ¿qué había en él? ¿Cómo estaba su vestido? Léalo ahí en el versículo 2. En el versículo 3, perdón. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles.
¿Qué significa eso? ¿Qué había en las vestiduras de él? Pecado. Algún pecado había cometido. La Biblia no lo declara, pero algún pecado había cometido él. Y está delante de Dios. Y Satanás lo está acusando. Entonces imagínense al sumo sacerdote Josué así, sabiendo que pecó delante del Señor. ¿Cómo está él? ¿Feliz de ver a Dios? ¿Tiene temor? ¿Tiene temor de ver a Dios? ¿Tiene vergüenza? Él no viene así feliz a alabar a Dios, viene con su cabeza así agachada. Él viene con miedo porque sabe que tiene pecado delante de la santidad de Dios. Y además de que él tiene eso en su vida, en su corazón, de que sabe que tiene pecado sobre él. Además de eso, ¿quién está parado a su lado? Satanás. ¿Y qué está haciendo Satanás? Mostrando los videos, diciendo, mire. Ahí está cuando él se levantó y se puso furioso allá con la familia y los gritó a todos. Mire el video. Y está diciendo, y mire esas ofrendas que cogió que no eran de él. Se las cogió. Y mire esto. Ahí está el diablo acusando. Y además de que Josué está ahí triste, avergonzado, así, todo achicopalado. ¿Saben lo que es achicopalado, verdad? Sí, todos los hermanos saben. Bueno, está así, todo achicopalado, así, derrumbado. Además de que él está así todo derribado, está el diablo haciéndole ¿qué? Pisoteándolo más. Sacándole toda la lista de pecados que traía el pobre Josué. ¿Cuál es la respuesta de Dios? Hasta este momento ninguno ha hablado. Simplemente Satanás acusando. Y Josué, el sumo sacerdote, así agachado, diciendo: ahora sí Dios me va a consumir, ahora sí me voy para el infierno. Y mire lo que hace el Señor. Dice el versículo 2: cuando Dios habla, mire a quién se dirige primero Dios. Dice: y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que escogió a Jerusalén te reprenda. ¿Qué es lo primero que hace el Señor con el diablo? Lo reprende por malvado, por querer venir a acusar a uno de sus hijos. Y mire lo que le dice: ¿no es este un tizón arrebatado del incendio? ¿Qué le está queriendo decir ahí Dios a Satanás? Le está diciendo: ¿no es este uno de los que yo escogí? ¿No es este uno de los que yo llamé? ¿No es este uno de los que mi fuego está sobre él? O sea, Dios le está diciendo: no te metas con uno de los míos. No te metas con él, porque yo mismo lo escogí. Yo mismo lo llamé. Mi fuego está sobre él. Es un tizón del incendio. Mire lo que dice: es un tizón arrebatado del incendio. O sea, del mismo fuego de Dios. Era un carboncito encendido del fuego de Dios. Era precioso para Dios. Por eso la actitud de nuestro Dios es primero reprender al diablo por su actitud de querer acusar, de querer derribar, de querer destruir a su escogido. Es lo primero que el Señor saca, lo primero que el Señor hace. Pero mire lo que sigue adelante el Señor. Dice el versículo 4: y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. ¿Qué hace Dios con el pecado de Josué? Lo quita. Lo quita. ¿Por qué razón? Porque al igual que los discípulos que habían entrado a la barca con el Señor Jesús, Dios sabe que somos
Dios sabe todas esas cosas. Por eso Él se mueve en misericordia. Por eso Él se mueve en compasión primero. Ahí está escrito en Mateo capítulo 5: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Está hablando del corazón que Dios quiere que usted y yo tengamos con todos los demás. Cada vez que usted se levanta a acusar, usted es hijo de Satanás, porque Él es acusador. Él acusa, Él habla, Él murmura, Él critica. Pero cada vez que usted se levanta en misericordia y dice: pobre mi hermano, pobre mi hermana que cayó, Señor, levántalo, está débil, fortalécelo, ayúdalo, Dios. Ahí usted está siendo un bienaventurado. Aprenda a leer la Biblia, aprenda a entenderla, aprenda a conocer el corazón de su Padre que le ama. Así es Dios, así es el Señor. Por eso se hunden muchas barcas en el cristianismo, porque viene la tormenta, viene la cosa terrible y no conocen a su Dios. Dios es amor y es misericordia. Usted no debe tener temor en acercarse a Él nunca. Dios lo ama. Usted debe ir a Él con confianza. Él quita su pecado, pero después de que quita el pecado, ¿qué hace el Señor? Mire lo que dice el versículo 6: y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo: así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré tu lugar. Usted necesita entender esta otra fase de nuestro Dios. Dios no solo es amor y misericordia que quita el pecado, que nos saca de todos los problemas. Siempre que el Señor nos saca de un problema, enseguida nos va a traer a su camino y nos va a advertir nuevamente: guarda mi camino, guarda mis mandamientos. Este mismo Dios que está hablando, habló años después a una mujer cogida en adulterio y le dijo: ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno ha quedado, yo tampoco te acuso, vete. Y le dice: y no peques más. Dios no cambia. Dios no cambia. Siempre que Dios rescató a su pueblo, que Dios rescató a un hijo, enseguida le puso mandamientos para seguir. ¿Lo quieren ver en la Biblia? Vaya conmigo al libro de Éxodo, capítulo 15. Si usted no conoce esta otra fase de Dios, usted tiene un grande riesgo. Y es que usted solo ha conocido al Dios que le ayuda, el Dios que lo fortalece, el Dios que lo perdona, pero el día que usted vaya al juicio delante de Él, a usted no le va a ir bien. Porque el hecho de que Dios tenga misericordia de usted no le quita que Dios lo vaya a reprender por lo que usted hizo mal, y que Dios no le vaya a exigir porque usted no guardó los mandamientos. Dios exige que guardemos sus mandamientos, lo exige. Amén. Éxodo capítulo 15. ¿Ya todos están allí? Versículo 22. E hizo Moisés que partiese Israel del mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. ¿Cuántos están en un desierto en este momento? El pueblo duró 3 días en el desierto y ni agua había. O sea, está hablándonos de la necesidad, está hablándonos de la aflicción, de la prueba. Y en medio de esa prueba, miren lo que sucede. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mara. Este mensaje lo he predicado antes, acerca de las aguas de Mara. Viene usted en su batalla, viene usted en su desierto, viene usted en su momento difícil, y lo que parece ser una grande bendición termina en ser una prueba a su fe y a su paciencia. Y el pueblo dice: vamos, y venimos 3 días sedientos, ni agua hemos bebido estos 3 días, y encuentran el agua y se van corriendo, y cuando empiezan a tomar, escúpala completa, porque era amarga, no se podía beber. Y mire la actitud del pueblo, mire lo que hizo el pueblo. Dice, entonces, versículo 24, entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber?
¿Cuál es la respuesta de un hombre o de una mujer que no tiene su corazón firme en Dios y ante una situación difícil viene una prueba más fuerte? ¿Qué hace? Reniega contra Dios. No contra el pastor ni contra la iglesia, reniega contra Dios. Pues no vuelvo a la iglesia, Señor. Pues ni oro más. Se olvidó todo. Y reniega en contra de Dios. Eso fue lo que hizo este pueblo malvado. Dice el versículo 25: y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Había predicado en esa ocasión que el árbol representaba la cruz de Cristo. La cruz de Cristo hace que cualquier prueba, que cualquier dificultad se vuelva en bendición. La cruz de Cristo es la que trae reposo a nuestro corazón. La cruz de Cristo es la que trae fortaleza a mi vida. Por eso necesitamos estar abrazados de la cruz. Continúa diciendo la palabra. Versículo 25. Moisés clamó y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. ¿Se fija lo que le estaba diciendo? Después de que Dios le responde a usted en su prueba, en su necesidad, en su batalla, Dios le va a dar mandamientos. Y Dios le va a decir: este es mi camino, sígalo. No se aparte del camino. Fue lo mismo que hizo con el sumo sacerdote Josué, y es lo mismo que Dios sigue haciendo el día de hoy. Usted no puede ser un pueblo que se acostumbra únicamente a pedir: y Dios, sácame de esta, sácame de esta, sácame de esta. No. Usted tiene que aprender a caminar en ese camino de obediencia, de santidad. Dije santidad. Santidad no significa mundanalidad. Santidad significa los dos pies en la barca. No decir que estoy en la barca, pero mi cabeza está en el mundo. No decir que yo estoy en la barca, pero todo lo que quiero y me gusta es lo del mundo. Santidad significa consagración, dedicación. Significa amor, significa esfuerzo. Significa que usted, su vida, su corazón, todo lo que usted es, pertenece a esa barca. Estoy hablando de Cristo, que es la barca de salvación para el hombre. Porque si no me voy a predicar hoy sobre la barca, ¿qué fue lo que salvó a la humanidad miles de años atrás cuando vino un diluvio sobre la faz de la tierra? Fue una barca. Y esa barca hoy es Cristo. Y usted necesita entrar en esa barca. Viene un diluvio sobre la tierra. Mira lo que dice Santiago. La venida del Señor Jesús se acerca. Viene un diluvio sobre la tierra, pero ya no solo inundación de agua. Ahora viene un diluvio de fuego, de azufre. Vienen demonios saliendo del abismo. Vienen cosas terribles para la humanidad. Pero Jesús es esa barca. Usted necesita entrar en esa barca hoy. Usted necesita sacar su mente del mundo y meterse completamente en esa barca y empezar a vivir por lo que Él le diga. Seguir el camino que Él quiera que usted ande. No más sus ideas, no más su pensamiento, no más su corazón. Su corazón ya le pertenece a Él. Usted necesita meterse hoy en la barca que es Cristo Jesús. Él es la barca de salvación. Dios lo quiere ayudar a usted, claro que lo quiere ayudar. Dios lo quiere sacar a usted del dolor, de la tristeza, de la aflicción. Por supuesto que Él quiere hacer eso con usted. Ay, Señor, y mi familia, su familia, el Señor la quiere salvar. Dios la quiere rescatar, su familia. Pastor, y mi enfermedad, y esto, y lo otro, todo eso Dios quiere hacer bien a usted. Pero porque Dios ama su alma. Él ama su alma. Es lo que más aprecia de su vida, el alma. Usted necesita entregarle el corazón al Señor completamente. No siga más entre dos caminos. Yo quiero leerle eso. Primera Reyes, capítulo 18. Quiero leérselo para que usted entienda que no es la predicación del pastor, para que usted no diga que el pastor es regañón. No, yo quiero que usted lo lea en la Biblia. Que usted lo encuentre hoy, que es Dios el que se lo está diciendo a usted directamente,
que si usted recibe hoy esta palabra, su vida va a cambiar, pero que si usted rechaza esta palabra, su vida va a sufrir las consecuencias de rechazar al que Él hoy está hablando a usted, que es el que creó el cielo, la tierra, los mares y todo lo que en ellos hay. Miren lo que dice 1 Reyes capítulo 18, versículo 21. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Mire, lo que hizo Elías es lo que yo estoy haciendo en este momento, dejándome usar por Dios, para decirle a usted: no piense más entre dos caminos. Si a usted le gusta el mundo, si usted ama el mundo y todo, entonces quédese metido en ese mundo. Pero si usted cree en Dios y si usted ha visto la bendición de Dios en su vida, entonces despréndase del mundo y siga únicamente al Señor. Es lo que le está diciendo el profeta al pueblo que no se ha establecido, que no se ha firmado, que no se ha consagrado para Dios. Todo profeta que Dios levante desde esos tiempos hasta hoy va a hablar lo mismo, el mismo mensaje. En eso usted conocerá un verdadero profeta de Dios, en que su corazón le pertenece únicamente al Creador. Ese mensaje que Dios hoy manda a predicar es un mensaje de esperanza. Esa puerta de salvación está abierta. ¿Qué quiere Dios hoy de usted? Versículo 30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Mira, hay tantos secretos en ese versículo tan cortito que leemos. ¿Qué es lo primero que Dios quiere de usted? Que se acerque a Él. Acérquese a Dios. Acérquese a Dios. ¿Qué es lo segundo que Dios quiere? Arreglar el altar en su vida. Usted y yo somos altares para Dios. Altares de alabanza, altares de adoración, altares de acción de gracias, altares de oración en favor de otros. Esos somos ustedes y yo. ¿Cómo estamos sin Dios? Como dice acá, arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Usted y yo sin Dios estamos arruinados, estamos perdidos, estamos destruidos. Si hay algo que una persona sin Dios le abunda en su vida, es esto: la destrucción, la soledad, el vacío. El que conozco yo es que una persona está subida en la barca de Cristo y que realmente se está consagrando para Él, en que no está arruinado, en que no está derribado, en que no está destruido, en que no está angustiado. ¿Cómo pasa eso? Mire lo que un hombre de Dios hace en 2 Corintios. Mire lo que un hombre de Dios en medio de tormentas y momentos terribles puede alcanzar. 2 Corintios capítulo 4, versículo 8. En que se conoce que un hombre verdaderamente su corazón está firme en Cristo. Versículo 8, 2 Corintios 4, 8. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Una persona que tiene el reino de Dios en su corazón es una persona